Aleluya. Amén, hermano. Abrimos nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel 17. Amén, hermanos. Me tiembla todo. Bueno, como sabemos, estamos en una lucha cada día, en una guerra, en una batalla que cada día se hace más difícil, porque cuando vamos creciendo espiritualmente, el enemigo cada día envía demonios más fuertes, el Señor los reprenda, ¿no? Cada día se hace más duro, más difícil, y a veces nos encontramos con un problema que lo podemos llamar Goliat. Y dice la palabra que se había reunido el pueblo de los filisteos y el pueblo de Israel, y el pueblo de los filisteos estaba en un monte y estaba en un lado, y el pueblo de Israel a otro lado, y en el medio de ellos había un valle. Y entonces dice que de entre las filas de los filisteos salió un guerrero diferente, alguien el doble de grande, y dice que era un paladín que se llamaba Goliat, era un gigante. Dice que medía su altura de 6 codos y un palmo, o sea que más o menos medía 2,97 metros, casi 3 metros, o sea que no le faltaba jugo de olla, digamos. Comía bastante bien, se ve. Y entonces dice que este hombre traía un casco, dice en el versículo 5, dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Amén. Amén. Y más o menos, fíjense la fuerza, lo que era descomunal, porque entre toda su armadura, más o menos unos casi 80 kilos llevaba encima, y la lanza era un coso así, tremendo, tremenda lanza. Y entonces dice que dio voces al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y empezó a decir que le dieran un hombre que peleara contra él, y que si él lo venciere, el pueblo de Israel iba a servir a los filisteos. Y si el pueblo de Israel, el hombre del pueblo de Israel, venciere al filisteo, o sea, a él, los filisteos le iban a servir al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, cuando escuchó Saúl y todos los hombres que estaban del lado de Israel, se turbaron, tuvieron miedo, se atemorizaron. Mucho miedo, porque imagínate, ahora tremendo problema, un tremendo animal, ¿no? Por así decirlo, porque no hay palabra. Y bueno, entonces como tuvieron gran miedo, no sabían qué hacer. Y bueno, dice en el versículo 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para presentar las ovejas de su padre en Belén. Y dice que este hombre durante 40 días estuvo desafiando al pueblo de Israel, y no había ningún hombre que saliera a pelear contra él, porque todos se asustaban, todos tenían miedo. Y fíjense en cómo la confianza en el Señor no había ninguna confianza. No había ninguna confianza, porque cuando confías en el Señor, yo creo que no importa el que esté adelante.
No importa lo que esté adelante, no importa el problema que sea, te parás y vas de frente. Aleluya. Y a veces yo creo que la obediencia, como hablamos siempre de la obediencia, lleva a que vayas confiando más en el Señor. Porque en Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que buscar más el rostro de Dios cada día para ir confiados. Porque yo pienso siempre, el presidente, un político, alguien que esté, así como contabas, como contaba Brian, alguien que tiene todo el poder en un sindicato, pero no es más poderoso que Dios. El Señor es el que se mueve. Nadie es más poderoso que el Señor. Y eso es lo que este hombre no sabía. En el 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Y dice que se levantó David al otro día, de mañana, y claro, le llevó la comida, las cosas para sus hermanos. Y justo, bueno, David dejó las cosas que había llevado para sus hermanos a una persona. Había dejado las ovejas al cuidado de un hombre. Y entonces, cuando él se puso a hablar con las personas que estaban ahí, este filisteo volvió a hablar, provocando al pueblo de Dios. Y qué cosa, ¿no? Porque cuando no sabemos a quién provocamos, ¿no? No sabemos con quién nos metemos. Mucha gente hace eso en el mundo. Pero bueno, tenemos un Dios que tiene misericordia de ellos. Amén. Tenemos un Dios que los ama a pesar de que están en el pecado y que está esperando que se arrepientan y que vengan a Él. Que está esperando que algún día aparezcan y entren por esa puerta, arrepentidos. Y dice que este hombre habló las mismas palabras, pero esta vez había alguien. Siempre pasa que cuando Dios no tiene gente de valor, siempre encuentra a alguien. Sea una mujer, sea un niño, siempre como hablamos de Juli. Porque hay gente que por ahí no se atreve a predicar la palabra tal cual como está escrita, porque bueno, resulta que ahora son todos de cristal, si decís algo lo lastimás, o sea. Pero bueno, la verdad que yo creo que Jesucristo no vino a predicar pañitos tibios. Pero bueno, entonces Dios siempre tiene un hombre dispuesto a hablar lo que tenga que hablar, a luchar contra lo que sea. Siempre Dios va a tener a alguien que hable. Un niño como Juli, que las palabras que da son palabras muchas fuertes, son de exhortación. Y a veces no nos damos cuenta que está usando un niño. Y David era un niño. Era un niño. Y fíjense cómo lo usaba el Señor. ¿Pero por qué? Porque los niños, a veces, a pesar de que nosotros, como decimos siempre, lo vemos jugando acá, ellos escuchan más que nosotros y prestan atención y lo toman más rápido que nosotros. Dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos. Y fíjense que las palabras que le da el Señor, y cómo la usa. Y ella se para o de ahí nomás, sentadita. Valientemente lo dice. Y qué valentía. Porque no todos se atreven a dar la palabra. Amén. Sí. Y dice que todo el pueblo de Israel no salía ninguno, y dice que todos tenían miedo, veían a ese hombre, semejante, o sea, grandote, y todos se asustaban, tenían miedo y nadie decía nada, nadie hacía nada. Pero acá es cuando aparece el hombre de Dios, o aparece la mujer o el niño que está siendo usado por Dios. Dice en el 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, a que le venciere. El rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y dice en el 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel?
porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dice que el pueblo le respondió las mismas palabras. Y ahí es cuando siempre el enemigo siempre tiene una de lo suyo, digamos, una persona que te va a querer desanimar, una persona que te va a querer hacer sentir mal para que vos no vayas a hacer la voluntad de Dios, para que vos no vayas a predicar, para que no hagas cualquier cosa que Dios te mande. Porque fíjese que sus hermanos le dijo que para qué descendió. Y es más, le dice, le preguntó en el 28, dice, oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y se apartó de él y entonces se fue con las otras personas. Y dice que estas personas dijeron las mismas palabras, que el rey iba a dar muchas riquezas, muchas cosas. Entonces dijo David que no desmayara ninguno, que ninguno tuviera miedo. Y ahí está el siervo de Dios, es el verdadero siervo de Dios, el que va para adelante, que no tiene miedo de nada. Es más, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Así tenemos que ser con el Señor. No sabemos lo que nos vamos a enfrentar allá, porque acá el entrenamiento, esto no es nada. Está bien, no hay que provocarlo, porque siempre hablamos, no hay que provocar al enemigo, no hay que jugar, porque siempre nos puede hacer caer, y eso que son de muy chiquititos. Pero a donde vamos, a donde cada lugar, cada uno está llamado, es el verdadero campo de batalla. Y ahí se va a ver el verdadero guerrero. Amén. Yo siempre tomo algo, que uno tiene que agachar la cabeza para orar y levantarse para vencer. Amén. Pues la Biblia dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. El 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Amén? Fíjense la confianza, cómo se nota que David buscaba a Dios, porque estaba confiado. Tremendo gigante, y con los leones y con los osos. Y así tenemos que ser nosotros, con cualquiera que se nos pare, no importa quién sea. Puede ser el rey de España, el presidente, de lo que quiera, pero nosotros estamos con uno que es más alto que cualquiera de la tierra. Dice la Biblia, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y él era un gigante, pero nosotros tenemos uno más grande todavía, uno más gigante todavía. Estamos con el Altísimo, y yo creo que no debemos temer, porque dice que no hay que temer de lo que nos pueda o nos quiera hacer el hombre. Y nada nos van a poder hacer, porque somos siervos de Jesucristo. Amén. Dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Bueno, fíjense qué fácil la cobardía que tenía Saúl. Fíjense que hay personas así en las iglesias que tienen cobardía. La Biblia claramente dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y hay que estar como David buscándolo todo el tiempo. David lo que tenía era que buscaba sacerdote, buscaba un profeta y oraba a Dios en todo momento. Entonces por eso, como estamos repitiendo, él estaba confiado. Él no tenía miedo de nada, no se preocupaba por nada, porque sabía que estaba con Dios y que con Dios somos vencedores, que vamos a vencer siempre, que vamos a tener aflicciones, porque dice la Biblia, el justo tendrá aflicción, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y no nos libra siempre, porque tenemos muchas aflicciones, vivimos con problemas, porque nos da batalla el enemigo, pero es porque estamos creciendo, y vamos a seguir creciendo más, y la batalla se va a hacer más grande. Pero la confianza se tiene que hacer más grande en el Señor. Amén. Y dice que
Saúl vistió con las ropas de batalla a David, claro, lo vistió con la armadura, pero David era pequeño y no tenía tanta fuerza como, y no estaba acostumbrado encima, porque imagínense esas armaduras pesadas, bueno, no sé más o menos cuánto pesaban, pero eran bastante pesadas y tenías que tener fuerza, tenías que aguantar, soportar, encima tenías que terminar cansado de la batalla si sobrevivías y al rato pelear de vuelta. Y entonces dice que él, en vez de ponerse una armadura y agarrar una espada, y agarró, en el 39 dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó así aquellas cosas. Pero él agarró otra cosa más que la espada. Y tomó su cayado en el 40, en su mano, y escogió 5 piedras lisas, del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y fíjense acá cómo es el enemigo, porque no nos hace así el enemigo, no nos provoca a nosotros. Nosotros no, siempre el calladito, son bravos los calladitos, así decía mi abuelo, los calladitos son los peores. Fíjense que David no lo provocaba al enemigo, no lo provocaba, dijo algunas cosas, sí, pero no es que lo vivía provocando así como hizo él. Porque podemos decir que habla mucho y poco hace, porque fíjense todo lo que hablaba. Estaba muy creído él, estaba en su soberbia, pero estaba sin Dios. Dice en el 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Fíjense cómo hace el enemigo, porque se ve que David era un niño bonito, vamos a decirlo así, ¿no? Y cómo no nos menosprecian a nosotros, el enemigo también, y la gente allá afuera nos menosprecia por cómo nos ven, por cómo actuamos, por cómo somos. Pero como estamos hablando, la confianza y la fe en Dios y la esperanza no se tiene que terminar nunca. Yo creo que siempre hay que ir para adelante. A mí, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo, me dice, yo te admiro, dice, porque sos optimista, pero yo no sé si soy optimista o no, sino que yo voy con Dios. Esa es la cosa, que voy confiado que a pesar de que sé que tengo miles de luchas y que cada día la lucha va a ser más grande, voy confiado en el Señor. No confío en nadie más, solo en el Señor. No confío ni en el dinero ni en nada. Yo sé que Dios tiene cosas grandes y me ha demostrado y me sigue mostrando cada día lo que es capaz de hacer y lo que hace conmigo por cómo me cambia y cómo veo que cambia cada uno de ustedes. Entonces yo creo que nunca más voy a ir con miedo. Antes vivía preocupado, vivía desconfiado de todo, hasta de mí. Pero entonces creo que entendí que Dios ve algo en nosotros que nosotros no vemos. Él ve mucho más allá, obviamente es Dios. Y a veces yo quiero ver más allá, pero Él no me va a mostrar lo que Él ve en mí. Quizás no. Quizás me va a decir, no sé, porque a veces le digo, no te entiendo que ves en mí. Pero igual voy confiado porque sé que Él confía en mí. Y confío en mí porque Él confía en mí. Si no, no podría confiar en mí porque la Biblia dice hay que cuidarse de uno mismo. Pero yo confío en mí por el Señor, no por mí mismo. Y acá en el 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero fíjense, hermano, que David no le respondió con insultos. David le respondió con la palabra justa que debemos usar. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y nosotros tenemos que ir en nombre de Jehová, en nombre de Cristo tenemos que ir. Entramos a la casa gozada, no sé, en el nombre de Cristo pisamos. Amén. Amén. Entonces, en el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y así tenemos que hacer, porque el mundo tiene que saber que tenemos un Dios altísimo, tenemos al Todopoderoso. Y fíjense que David siempre decía en los salmos, aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Amén. Dice, entonces, y sabrá toda esta congregación, esto para nosotros, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Entonces, cuando este filisteo fue dando pasos hacia David, David agarró, preparó la vereda, y en el medio de la frente, y dice que cuando cayó, agarró la espada y le cortó la cabeza, y venció aquel filisteo. Y entonces el pueblo de los filisteos tuvo gran miedo y huyeron. Y así hacen los demonios, porque cuando viene un problema, una prueba grande, algo fuerte, si vencemos, si confiamos en el Señor, si vamos en el nombre de Jesucristo y vencemos así, van a huir los demás. Amén. Van a huir todos los que nos quieren destruir. Amén. Amén. Y vamos al capítulo, al 54, versículo 54, perdón. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Yo hubiera, bueno, por ahí el Señor por ahí me hizo poner así, pero yo hubiera respondido: soy siervo de Jesucristo, soy siervo de Jehová. Porque bueno, somos, como lo dijimos, siervos del Señor. Entonces, en todo momento tenemos que vivir confiados, y confiados que vamos a vencer, y confiados que vamos a conquistar Río Grande, como estamos diciendo, ¿no? Tenemos que ir confiados que a donde pisemos, a donde pise la planta de nuestros pies, todo va a ser nuestro. Porque así hacía Dios, así hacía Jehová, así hace Jesucristo, toma todo lo que tocamos, va a ser nuestro. Así como el pueblo de Israel conquistó pueblos, conquistó casi todo el mundo. Y así vamos a hacer. Tenemos que conquistar, y para salvar las almas sobre todo. No para tener más posesiones, sino para salvar las almas y para la obra del Señor, como estamos hablando y como nos está mostrando. Y prepararnos cada día y venir a las reuniones, orar, leer, buscar el rostro del Señor, para que cada día vayamos confiado en, por ejemplo, como Brian, que ahora la otra semana quizás ya tiene otro trabajo, y ahí tiene que pisar confiado, porque el Señor va a estar con él. Y así va a ser con cada uno de nosotros. Amén. Amén.